Si te interesa participar en directo de nuestros videochats, donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats, donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Cambiamos de tercio, vamos con un tema de chivo expiatorio que pregunta Adriana Morelli. ¿Dividir la sociedad en dos para lograr el enfrentamiento es una manera de ser chivo expiatorio? No, dividir la sociedad en dos, en buenos y malos, en los oficialmente buenos y los oficialmente malos, es lo que generalmente hacen los que dirigen el cotarro, los que operan detrás de la matrix psicopática para utilizar a unos en el linchamiento de los otros. Y por tanto, los que se quedan fuera de ese esquema, que siempre son los mismos, aquellos que saben lo que hacen, son los que generan las divisiones, el caos, la desregulación social, donde obtienen un modo generalmente positivo, benéfico para ellos, de reinar sobre ese caos, de sacar tajada, como decimos en España, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ese río revuelto de dividir, de fomentar la rivalidad, la crisis que llamamos así del todos contra todos, las guerras, las facciones, los enfrentamientos, es un modo de garantizar que mientras se entretienen unos contra otros, nadie mira hacia arriba, hacia aquellos que detentan de verdad el control de todo ello, y por tanto son los que cortan el bacalao, los que están sabiendo lo que hacen, sacrificando a conciencia a unos y a otros, porque en ese enfrentamiento todos al final resultan víctimas. Y en ese enfrentamiento solamente unos pocos, los de siempre, ganan la partida obteniendo ventajas, réditos y muy especialmente la consolidación de su statu quo que les beneficia, por generalmente dominante, por generalmente lleno de privilegios, de cuestiones que si se conocieran, salieran a la luz, inmediatamente operaría una reacción masiva del todos contra uno, pero hacia arriba, y por tanto se verían comprometidos en sus privilegios y sus ventajas oportunistas. De ahí que se dedican muy denodadamente desde hace décadas, siglos, milenios, a sacrificar en buena conciencia, puesto que para estos sacrificadores siempre conviene que alguien muera, es decir, quitar de en medio a alguien que funciona como chivo expiatorio para que todo siga siendo lo mismo, para que no se remuevan las bases fundamentales y estructurales que garantizan su predominio, sus privilegios, sus posiciones de ventaja. Y esto es lo que no quieren que se sepa. De ahí que la revelación cristiana, que consiste básicamente en decir al mundo a través de un ejemplo vivo, que es el Hijo de Dios encarnado, crucificado, asesinado como un terrorista, como un enemigo público, y después rehabilitado públicamente por el mismo Dios, esa revelación cristiana dice al mundo la verdad de la inocencia técnica de todos los chivos expiatorios que han sido desde el inicio de los tiempos, y por tanto se convierte en la ideología o en la línea de pensamiento más subversiva que cabe imaginar, aquella que dice al mundo la inocencia de los chivos expiatorios, sobre la espalda de los cuales se construye el orden social y se garantizan y mantienen los privilegios de algunos pocos. Aquellos que saben lo que hacen, generalmente psicópatas, grandes psicópatas, que saben que lo son,
saben lo que hacen, quiere decir, sacrifican a conciencia a los inocentes, sabiendo que lo son, y por una buena razón que siempre es esa moral teleológica que yo os explico en el canal desde hace décadas, ese fin que es justificado, que justifica finalmente cualquier medio perverso que utilizan. Ese fin que es no el bien común, como generalmente presentan, no la salvaguarda de la sociedad, del orden, es la salvaguarda de sus privilegios, de su ventaja, de su statu quo, que generalmente queda oculto detrás de todas las cortinas de humo en las que se convierten generalmente todos los linchamientos que lanzan a rodar y que inician cada día en diferentes modos y maneras. De tal manera que el acto más revolucionario que podéis hacer, y es lo que os aconsejo y es lo que recomendamos desde hace años en este canal, es salirse del sistema sacrificial, negándose a participar nunca más en ningún tipo de linchamiento, sea quien sea la víctima, por muy satanizada que se la presente, porque todos, no algunos, todos los sacrificios son básicamente de víctimas que son inocentes desde el principio al final, pero que para que funcione bien engrasado el mecanismo sacrificial, se las presenta como responsables, culpables, merecedoras del odio, la animadversión y por tanto el antagonismo de otros a los que se quiere movilizar para activar ese linchamiento, cuanto más colectivo, más eficaz. Siempre los que están viendo los toros desde la barrera son los que han lanzado a rodar el mecanismo y luego desde sus posiciones de privilegio, bien seguras y bien garantizadas, contemplan impasibles y fríamente el linchamiento de unos a manos de otros, todos ellos manipulados por los de siempre. Juan RM, ¿cómo estás? Pregunta de Juan, que también se hace extensiva a Adriana también, que pregunta un poco lo mismo. ¿Cómo garantizar el apego seguro para los hijos adolescentes cuando ellos pasan periodos alternados en ciudades diferentes, cuando se toma la estrategia activa del contacto cero con la madre? Bueno, pues es complicado porque esos niños que van de lugar en lugar, de casa en casa, no solamente ocurre cuando los padres separados o divorciados viven en ciudades distintas, ocurre también muchas veces en miembros de una familia que sigue unida, pero que va cambiando periódicamente de lugar de residencia. Ese fenómeno que denominamos en psicología el mover el terreno o moverle el territorio al niño es algo que no favorece la configuración o la consolidación de una base segura de apego. Es complicado, mucho más cuando además hay contacto cero y por tanto quiere decir que los padres no se llevan, no se hablan, no tienen contacto y los niños viven eso como una gran tragedia. Lo que tenéis que esforzaros, los que tenéis esa situación, es aseguraros de que vuestros hijos, al menos en vosotros, padre o madre, seáis lo que seáis, disponen de una experiencia, cuando estáis con ellos, de base segura, de refugio, de consuelo, de acogida, de aceptación incondicional, porque esa experiencia por la que durante unos años, generalmente los primeros años de vida, los más críticos, los años por debajo de los 7 años siempre son periodos muy críticos en la formación y la fijación del estilo básico de apego. Asegurar esa experiencia por la cual tu hijo va a sentirse amado, querido, protegido, registrado, contenido y a veces también al que habéis dedicado atención, tiempo y, cómo no, esfuerzo para educarlos. Recordar que no por ser más blandos o por ser más consentidores o por hacer la vista gorda o por mirar a otro lado cuando no se portan correctamente, estáis generando una base segura de apego. Hay muchos padres que han confundido la educación laxa, un tipo de educación basada en no jamás sancionar o castigar comportamientos inadecuados,
piensan que eso genera la experiencia de amor incondicional. Los niños a los que los padres no le dedican atención, no los educan, no les castigan, no les dicen lo que no está bien, se sienten igualmente abandonados y a veces sus comportamientos disruptivos, vamos a llamarlos así, cuando se portan mal o a veces cuando ya están llegando a posiciones claramente sociopáticas, no es más que una forma de rebelarse contra esa desatención o contra esa sobreprotección o contra esa forma de ignorarles que consiste en dejarles hacer todo lo que quieran. Un niño que no es educado, que no recibe la atención, la dedicación paterna y materna, se siente abandonado y genera modalidades de estilos de apego que no son seguros y por tanto que les hacen vulnerables en la vida adulta a otros depredadores que luego aprovecharán esa herida, esa vía abierta. El problema más habitual de la víctima de amor cero es la disonancia cognitiva, la incapacidad de creer lo que está pasando, o las dudas que atenazan a la víctima respecto a si será o no será psicópata, narcisista o medio pensionista. Lo importante es conocer con una herramienta concreta que te lleva pocos minutos si estás en ese caso del amor cero o no, o estás en otro tipo de problema que puede existir en una pareja. Si quieres salir de dudas, ponemos a tu disposición en nuestra web el test cero, un test muy breve que se contesta en menos de 2 minutos y que te va a dar las 12 dimensiones del comportamiento psicopático y narcisista que un ser humano puede desarrollar. Con ese test, cuyo vínculo tienes aquí, vas a poder conocer en pocos días y salir de dudas respecto a tu relación si estás en una de estas situaciones y quizás tienes que tomar ciertas medidas de prevención o precaución.